Bueno, buenos días para todos. Hoy vamos a ver un tema que es muy importante. En parte ya lo tenemos porque yo creo que todos conocemos la atención preferencial. Buenos días. Todos conocemos y sabemos qué es la atención preferencial y sabemos que lo tenemos en todos los servicios donde atendemos usuarios. Pero no nos han mencionado el enfoque diferencial y es un punto de evaluación de gerencia para este año. Entonces es muy importante que el hospital esté súper bien enterado del enfoque y que sepamos que acá también lo implementamos y que nosotros lo tenemos que empezar también a implementar. Atención prioritaria, ya sabemos que la atención prioritaria está señalizada, se hacen capacitaciones, hay señalética en casi todos los servicios, hay sillas de atención preferencial, sabemos los grupos que están en atención preferencial, mujeres en embarazo, adultos mayores, niños, adolescentes, víctimas y grupos étnicos. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que complementa el enfoque diferencial? Con el enfoque diferencial, nosotros estamos garantizando que nosotros acá vamos sí o sí a atender a todos los grupos de población y que no se va a generar una discriminación. Que por ser grupos vulnerables, como por ejemplo con enfoque de género, se les vaya a negar el servicio. Antes, por estar en ese grupo, que son personas que tienden a ser vulnerables, tienen una atención también diferencial, un enfoque diferencial, así como las personas con discapacidad audiovisual, con discapacidad auditiva, que son sordomudas, que tienen ceguera. Entonces también nosotros, ¿cómo vamos a hacer para tener esa atención a esas personas? ¿Qué herramientas vamos a contar nosotros para que sea una atención diferenciada, inclusiva y sin discriminación? Ese es el enfoque diferencial, básicamente. Siempre priorizando la población gestante, adultos mayores, personas con limitaciones físicas y cognitivas, víctimas del conflicto armado, abuso sexual y menores de edad. ¿Cuáles son específicamente esas personas? Están dentro del ciclo vital los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, con discapacidad, personas en condición de discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, porque en realidad hay muchos tipos de discapacidad. Pertenencia étnica, indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, palenqueros y raizales, gitanos, ese tipo de poblaciones. De género, mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, todo el tipo, todo lo que vea con, todo lo que tiene que ser con enfoque de género. Ese es el grupo en el que se tiene que priorizar el enfoque diferencial. Eso básicamente es. Yo creo que no estamos muy alejados de eso porque la atención preferencial acá la tenemos. Por ejemplo, yo he visto que Guido, más que todo en admisiones, sale con el señor en silla de ruedas, lo trae la rampa hasta rayos X, o lo trae hasta farmacia, o lo trae hasta la oficina de atención al usuario, hasta laboratorio. Entonces, en admisiones se ve mucho la atención preferencial. En laboratorio también. Ya llega una materna y ella no toma turno, sino que va directo y le toman la muestra. Entonces, atención preferencial nosotros acá lo tenemos que hacer más el enfoque diferencial. Nosotros nos tenemos que capacitar para poder hablar el lenguaje de señas. Y la idea es que institucionalmente estemos capacitados, porque si estamos capacitados solamente 2 personas, por decir, no sé, el vigilante y yo, él y yo no vamos a poder estar en todos los servicios atendiendo esto. O si llega una persona a consulta, yo no puedo entrar por el tema de confidencialidad, no puedo entrar a la consulta a hacer la consulta médica con esa persona. Lo ideal es que el personal asistencial tengamos así sea 1 o 2 personas con esta capacitación del lenguaje de señas. ¿Cómo vamos a garantizar que se dé la atención con enfoque diferencial? Nosotros tenemos que responder a las expectativas de los usuarios, reconociendo sus necesidades y atendiéndolas a través de la estrategia con enfoque diferencial y orientados hacia sus particularidades, siempre hacia trato digno y estándares de calidad establecidos con las normas técnicas para el servicio al usuario. Entonces, esto más que todo es muy particular porque tiene que ver mucho también con la humanización. Nosotros se nos olvida que estamos atendiendo humanos y a veces a esa persona discapacitada que en realidad es alguien que necesita más ayuda, que necesita más herramientas, es esa persona con quien más la tenemos que tratar de una manera digna, ser más amables, ser más cordiales, ser más pacientes, tener esa posibilidad de escucharlos si la persona se puede comunicar, de escucharle cuáles son sus necesidades.
Esas son unas pautas muy importantes y ténganlas en cuenta porque ahorita les va a mandar la evaluación. Y ese es punto de la evaluación. Yo acá sapeándoles la evaluación. Por ejemplo, todas las personas tienen derecho a ser tratadas dignamente, con respeto e igualdad. Responder con amabilidad y una sonrisa a las peticiones de las personas. Referirse al usuario de una manera respetuosa, de señor o señora, si es posible. Utilice el nombre del usuario o usuaria, por lo menos 2 veces durante la conversación. En el caso de personas transgénero, referirse a ellos según el género con el que se hayan identificado. No se enfoque en lo que las personas no pueden hacer cuando sea una persona discapacitada. Pregúntese y pregúntele a la persona qué apoyos o facilitadores necesita. No asimile a las personas de especial atención o con discapacidad a incapaces o inútiles. Dele el tiempo necesario para la ejecución de las actividades solicitadas. Utilice una postura corporal recta, relajada, sin cruzar los brazos, evitando el movimiento continuo de las manos y de las piernas, ya que esto desconcentra y dispersa la atención de la ciudadanía en el momento en que se está brindando información. Esto va muy relacionado con la atención al usuario, con las pautas que tenemos que hacer para tener una atención mínima. Ya sabemos que tenemos que saludar, que tenemos que ser amables. Buenos días, señor, buenos días, señora, ¿cómo están? ¿Qué le puedo servir? Yo sé que a veces en el servicio se nos llena y es muy complejo uno ser amable todo el tiempo, pero por lo menos sí como los protocolos mínimos de cordialidad. Buenos días, sí, ¿qué le sirvo? ¿En qué le puedo ayudar? No a veces que nos ofuscamos y nos alteramos de pronto por otras situaciones y nos descargamos en el usuario. Y a veces el usuario es el que, por así decirlo, el que chupa. Y a veces no lo atendemos directamente como él se merece, porque nosotros somos servidores públicos, estamos es para servirles. Nosotros no estamos haciendo un favor, es nuestro trabajo, es literal nuestra obligación atender bien al usuario. También el usuario tiene que cumplir unos deberes y unos derechos de tratarnos bien, pero nosotros también tenemos que tener mentalizado de que tenemos esa función básica y que más que todo con este enfoque diferencial y a ese tipo de personas sí que más requiere de esa amabilidad de nosotros. Entonces, el enfoque diferencial tiene unas pautas muy específicas para todos los servicios y para cada tipo de grupo de población. Esa es de alguna manera general. Por ejemplo, en el servicio de admisiones se supone que nosotros debemos tener una fila única para esto. Sé que el espacio a veces no da, a veces admisiones se colapsa porque hay muchas citas y la gente, o sea, no da. Pero lo que sí sé es que, por ejemplo, Guido y Cristina, por un ladito, cuando ven ese tipo de personas, los atienden. ¿O no, Guido? Así es. Nosotros ya como institución tenemos que mirar si podemos implementarlo de fila única o incluso turnos específicos solamente para ellos. Porque incluso también en farmacia y en laboratorio se debe tener turnos específicos solamente para atención preferencial y enfoque diferencial. Entonces, así como de manera general, ingresarlos de manera inmediata, actúe con respeto y sin posturas paternales, ubíquele un asiento o espacio para la silla de ruedas o la silla en la sala de espera. Dé prioridad a la atención, de prioridad en la atención a la persona que va como miembros de una comunidad minoritaria. Antes nosotros no teníamos marcación en las sillas de atención preferencial. En todos los servicios se puso las sillas, por lo menos donde hay varios bancos de sillas, tiene que haber por lo menos 2 o 4 sillas que son de atención preferencial. Y la idea, por ejemplo, en farmacia, yo no sé, Ruth, si ustedes en farmacia tienen atención preferencial. Sí. Hay veces es muy complejo que la gente respete esos espacios, porque la gente obviamente va a querer sentarse, va a querer, así vean la atención preferencial, pues que está marcada la silla, se van a querer sentar, pero la idea es que nosotros desde el servicio lo garanticemos, así sea informándole a la persona, por favor, dale el espacio a esta persona que está acá, a esa mujer en embarazo, a este adulto mayor, a esa persona discapacitada, porque nosotros tenemos que garantizar eso. Si, por ejemplo, yo voy, no sé, para administración y veo que una materna está haciendo fila, yo le digo, Guido, hay una materna que está haciendo fila, ella pasa adelante. O Guido, mira que este señor está como, pasa adelante. La idea es que nosotros, acá porque no veo como muchos jefes de área, es que los jefes de área se encarguen directamente de que eso sí se cumpla, también en urgencias, en todos los servicios. Bueno, la discapacidad física. ¿Cuáles son las características para el apoyo? Las discapacidades físicas son personas que en forma permanente
presentan deficiencias corporales, funcionales a nivel musculoesquelético, neurológico, origen congénito o adquirido. ¿Cuál es la idea? En todo esto, todo ese texto que dice ahí, básicamente se trata en humanización del servicio, de establecer contacto directo con la persona, de hablarle amablemente, de escucharlo, de identificar cuál es su discapacidad y de acuerdo a su discapacidad, cómo la voy a atender. Por ejemplo, en este caso, que es la discapacidad física, algo muy importante es evitar todo tipo de invasión corporal. Por ejemplo, tomarle la mano a menos que la persona lo solicite expresamente. Cada persona en su individualidad conoce cuál es el ajuste que necesita o la necesidad que necesita, pues, como para ayudarlo. Entonces, a veces, una vez es por querer ayudar, también de pronto la embarra. Una vez es también por de pronto guiar a la persona, la coge, o no, a veces la toma de la silla de ruedas, pero también es tener esa comunicación verbal y no verbal con el usuario y saber de pronto ya hasta dónde puedo llegar para no, que él no se sienta incómodo. De pronto si yo lo tomo de una manera errada o lo tomo, no sé, del brazo o le toco las muletas o no sé algo, él también de pronto se va a sentir ofendido o no le va a gustar, va a sentir que su espacio se está irrespetando. Entonces, es también identificar y poder decirle, señor, necesita ayuda, señor, lo oriento, señor, lo llevo. O por ejemplo, si es una persona con discapacidad visual, lo oriento, le voy diciendo por dónde vamos, que están las escalas, que está la rampa, por decir que si me voy a ir a retirar, decirle al señor que ya me voy a ir para que, pues yo no irme de una y que él quede ahí solo, sino que él sepa, listo, señor, acá te voy a dejar, que hace en compañía de mi compañera, me retiro para mi puesto de trabajo, para que la persona sepa. Discapacidad auditiva. Esas personas son personas que presentan deficiencias en las funciones sensoriales relacionadas con la percepción de los sonidos, la discriminación de su localización, tono, volumen y calidad. Realizar el contacto con lenguaje claro, de fácil acceso, utilizar escritura en caso de que, por ejemplo, la persona pues no pueda escuchar, pero sí puede ver, podemos implementar escritura. Utilizar otras herramientas como tableros, ayudas audiovisuales sencillas. Si es un grupo, utilizar espacios de ruidos de fondo. Yo creo que acá todos hemos atendido a este tipo de personas, o alguien que llega con una discapacidad auditiva, o alguien que llega con una discapacidad motora, y de alguna manera los hemos atendido, como sea, utilizando el lenguaje de señas, por medio de sonrisas, por medio de miradas, o escríbame, o dígame más cerquita, la trato de entender, o por lo general ese tipo de personas también vienen acompañadas, vienen con acompañante, entonces también es tener ese contacto con el acompañante. Discapacidad visual, esas son las personas que no pueden, que presentan deficiencias para percibir la luz, forma, tamaño o color de los objetos y no pueden ver a las personas no pueden ver o tienen baja visión, es decir, quienes a pesar de usar gafas o lentes de contacto o haberse practicado cirugía tienen dificultades para distinguir formas, colores, rostros, objetos en la calle, ver en la noche, ver de lejos o de cerca, independientemente de que sea por uno o ambos ojos. Por ejemplo, frente a esto, el hospital tiene que definir cómo vamos a hacer para utilizar un sistema de braille. Lo ideal es que, por ejemplo, para ese tipo de personas, el hospital tenga mapas del hospital que las personas puedan tener braille y puedan identificarse. Ya directamente la gerencia de administración definen cómo vamos a hacer ese tema de sistema de braille, porque eso se tiene que definir institucionalmente. Para el tema, por ejemplo, del lenguaje de señas, nosotros también institucionalmente nos tenemos que capacitar. Inicialmente, así sea, empezar por 2 personas, una persona de admisiones, un vigilante y yo. Pero es que también, asistencialmente, las personas de admisiones, de recepción, por grupito nos vayamos capacitando, porque si yo lo tengo o si Guido tiene el curso de lenguaje de señas, él no va a poder estar en todos los servicios cuando se presente eso. La idea... No, tenemos que empezar a programarlo. Tenemos que empezar a programarlo porque la idea es que institucionalmente todos tengamos la capacidad. No, no, ese ya después, o sea, inicialmente estamos exponiendo esto, presentando la necesidad. El hospital tiene que definir, por ejemplo, con el sistema de braille. ¿Cómo? Cuando hagan el mapa de los que sí ven, el de braille. El de, ajá, podría ser, o
Ya institucionalmente se miran los recursos, porque en realidad no sé cuánto cuesta tener ese sistema de braille, no sé si es costoso, no sé de pronto institucionalmente cómo sea para el hospital, pero la idea es que también tengamos ese tipo de ayudas. Y saben algo, a veces las personas discapacitadas o que tienen una persona que tienen alguna discapacidad se vuelven muy autosuficientes porque como saben que son un grupo vulnerable, tratan de hacer todo solos. Entonces no falta, por ejemplo, que de pronto alguien que no sepa ubicarse en el hospital y por miedo o por pena no pregunte. Entonces el señor, si tiene el mapa, se puede ubicar y sabe cómo llegar. Porque eso pasa mucho con las personas con discapacidad, que se vuelven autosuficientes y tratan siempre de suplir sus necesidades solos. Entonces, ese institucionalmente lo tenemos que definir, y lo del curso de lenguaje de señas lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer, así sea por grupitos, así empecemos por servicios, asistencial. Por ejemplo, la doctora Paula Guido también ya me ha dicho que quería. Es algo muy chévere poder también tener esas herramientas para ayudarle al usuario. Discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual. Son personas que, de acuerdo a sus condiciones, presentan discapacidad cognitiva, aquella que presenta alteraciones en el nivel de desempeño de una o varias de las funciones en procesos de entrada, elaboración, respuesta. O también la discapacidad intelectual, son como, por ejemplo, problemas con el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento, el abstracto. Es ese usuario que por más que le expliquemos qué tiene que hacer, a veces no logra comprender. Entonces ahí sí que más uno tiene que tener paciencia y saber utilizar herramientas. Señor, ¿tienes alguna persona con quien yo me pueda comunicar? Un sobrino, familiar, un primo, un tío, hijos, alguien a quien yo le pueda brindar la información para que esa persona se oriente, porque va a ser muy complejo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Establecer contacto directo con esa persona con discapacidad, así como su cuidador, si tiene cuidador, utilizar un lenguaje claro y, si es necesario, escrito en forma sencilla. Hay veces a las personas vienen solas, pero en la casa sí tienen a alguien, entonces le podemos escribir el papelito, esa persona lo lleva a la casa y en la casa ya le saben cómo llamar, a dónde tienen que llamar a pedir la cita o qué tienen que hacer para la gestión de las cosas. Discapacidad psicosocial mental o discapacidad múltiple. A veces pensamos que las personas discapacitadas son solamente los que tienen, de pronto tuvieron una discapacidad congénita o así, pero también presentamos usuarios que, por ejemplo, es una persona con neurosis, con esquizofrenia, que son bipolares. Esas personas también tenemos que saber cómo tratarlos y cómo identificarlos. Si usted identifica que el tipo de discapacidad es mental, esquizofrenia, bipolaridad, trate a la persona con respeto y consideración. En caso tal de que usted perciba que los comportamientos que muestra la persona requieren de la intervención de un profesional, solicite ayuda. Hay veces esa persona se puede alterar, puede empezar a presentar otras emociones y se puede descargar con nosotros. Entonces es también ahí solicitar ayuda, tratar en todo momento de hacer la atención con respeto, de saber con quién estamos tratando, pero también de saber que no se nos puede como sobrepasar, pues, como por decirlo así, los límites, y que en caso de que lo necesitemos tenemos que pedir ayuda. Y las capacidades múltiples requieren para su atención de apoyos generalizadas y permanentes. Hay personas que presentan discapacidades múltiples y que esas necesitan varias herramientas para ser atendidas, básicamente. Bueno, voy muy rápido, ok. Voy muy rápido, el tema es muy corto. Voy muy rápido. Bueno, y por último, y es algo muy básico, y es la terminología apropiada. A veces a las personas las llamamos como no tenemos que llamarlas, y esa nos hace muy coloquial o se nos hace muy normal para nosotros. Entonces, por ejemplo, a veces a la persona con discapacidad le decimos discapacitado, inválido, tullido, paralítico, cojo, ciego, mocho. Estamos en una institución prestadora de servicios de salud, como retardado mental, enfermo mental, demente, bobo, tonto, mongólico. Son términos que sí o sí tenemos que sacar de nuestro léxico. ¿Cierto que he seguido? Así pasa. Entonces, imagínate tú llegar a un servicio y que la persona que te está atendiendo, puede que no te lo diga a ti, pero le llama al compañero, ay, vení, que es que acá tengo una persona que es como medio bobita, vení, que el usuario va ahí, puede estar escuchando. Ay, vení, que es que acá está ese señor que es como paralítico. Uno a veces cree que la palabra de pronto paralítico no es ofensiva, pero esas palabras pueden llegar a ofender a la persona.
Entonces, es evitar esa terminología que a veces se nos hace muy coloquial porque lo usamos en la calle, en la familia, en el parque, en otros entornos, pero estamos en un entorno institucional donde tenemos que identificar cómo es esa discapacidad y de acuerdo a esa discapacidad, cómo vamos a actuar y cómo vamos a expresarnos frente al usuario. Entonces, discapacitado, inválido, tullido, no. Persona con discapacidad. Retardado mental, enfermo mental, demente, bobo, tonto, mongólico, no. Persona con discapacidad intelectual. Defecto de nacimiento, no, es una discapacidad congénita. Neurótico, no, es una persona con neurosis. Deforme, es una persona con discapacidad congénita. Esquizofrénico o psiquiátrico, loco. Es que a veces decimos así, es que es un paciente psiquiátrico, es un paciente loco, es que es esquizofrénico, es una persona con esquizofrenia. Si nosotros pues ya sabemos que esa persona, acá tenemos, yo creo, o por lo menos yo sí, sé de algunos usuarios que tienden a eso. Entonces es también saber cómo hablarles. Enano, no, es una persona de talla baja, persona con acondroplasia si queremos utilizar los términos más médicos o más técnicos. Epiléptico, persona con epilepsia. Ciego, persona con discapacidad visual. O cuando utilizamos la palabra sufre de, víctima de, padece de, no, es una persona que experimentó, o es una persona que tiene, o es una persona en situación de. No como que este señor que sufre de, o no, él fue víctima de, no, o él padece de, no es una persona que experimentó un accidente, es una persona que experimentó un hecho trágico en su vida, es una persona que esto. Sordomudo, persona con discapacidad auditiva. Sordociego, es una persona con discapacidad auditiva y visual. Paralítico, persona con discapacidad física. Confinado a una silla de ruedas, es una persona usuaria de silla de ruedas. Mutilado, persona con amputación. Cojo, persona con movilidad reducida. ¿Tienen alguna duda? ¿Han tenido alguna duda hasta ahora? Angustia, queja, reclamo, sugerencia, petición, felicitación también. ¿Cómo así? Tintico, por favor. Bueno, yo quería mostrarles esta diapositiva, la pasé muy rápido, que es la señalética que tenemos de atención preferencial. De enfoque diferencial no hay una señalética como tal, porque en realidad no. Pero ya sabemos cuáles son los grupos de atención preferencial. Pero esa es la señalética que tenemos en todos los servicios. En urgencias tenemos que hacer algo y es que tenemos como que señalizarla mejor. Hay que decirle a las niñas que limpien mejor el letrerito y que lo señalicen. Porque a veces en los servicios puede pasar también que las personas crean que es que no las queremos atender o que es que, no sé, que estamos teniendo algún tipo, no sé, de discriminación porque no las queremos atender, le damos prioridad a este grupo de personas. Por eso está señalado para que los usuarios, los demás usuarios sepan que es así. Incluso, por ejemplo, ayer me contaron que vino mucha gente del pueblo y los jueves y sábados se da prioridad a la gente del campo. Si nosotros no tenemos identificado eso, o si el usuario de pronto no lo tiene identificado o no lo recuerda, nosotros lo tenemos que hacer saber. Porque, por ejemplo, si viene una persona, ¿cómo? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Se acuerda que no precisaba la gente de campo? Visitas de la gente del pueblo, sí. Sino que la gente del pueblo tiene que entender que si viene un día de atención para la gente del campo, tiene que esperar. Tiene que esperar. Y a la gente, lastimosamente, no le gusta esperar. Entonces, si tienen la posibilidad, decirle que venga otro día de la semana, que venga un martes, que venga un miércoles, pero que jueves y sábado, si va a venir, sepa que va a tener prioridad la gente del campo, porque son los días que salen las rutas y que si viene va a tener que tener mucha paciencia y va a tener que esperar. Se le puede dar el servicio, claro, si no está muy saturado, pero si no, le toca esperar.
Entonces, a veces mucho pasa, eso estábamos hablando en el último comité de ética con el tema de las fórmulas de los medicamentos, que es que a veces, por ejemplo, las rutas salen, la última creo que es a las 11 de la mañana, entonces antes de las 11 de la mañana se le da prioridad a la gente del campo. Si vino alguien a las 8 de la mañana, es mejor que venga después, que venga otro día, o si tiene mucha paciencia y tiene ese tiempo para poder esperar, entonces que espere después de las 11. Pero es también muy importante que hagamos, yo creo que esa política ya la tiene el hospital hace mucho tiempo, lo que falta es recordarle a la gente, aunque se está haciendo difusión. Pues yo creo que lo que pasa es que ¿Cómo? Si usted coloca los puntos, la gente se va a desatar. Usted no tiene ni que decir. Si usted dice preferencial y pone el letrero materna, silla de ruedas y todo lo que hay ahí, la gente va derechita allá. O sea, es la ubicación. Es como lo hagan aquí, no somos igual nosotros. Ni tenemos que llevar a la gente. El punto ya está hecho, la gente se acomoda ahí. Tenemos que definir, por ejemplo, para todos los servicios, digiturnos. O, por ejemplo, en farmacia que utilizan turnos, yo sé que no hay un turno específico para la atención preferencial. Tenemos que definir cómo lo tenemos que hacer en los servicios. Yo sé que pero sí lo atienden por un ladito. Sí, claro. Pero lo ideal es que el usuario cogiera solamente un turno específicamente de atención preferencial. Tenemos que mirar institucionalmente porque eso lleva unos recursos. Otro... Pero ahorita estaba diciendo, Mari, que el servicio en farmacia era nuevo, el tema de la gente del campo los jueves y los sábados. Sí. Sí, pues el número, sí. Hace 15 días empezó a aplicar para toda la vida, sí. Se reforzó otra vez con la campaña para que la gente... Que lo dejamos es una cosa, pero que toda la vida fue, pues. Eso sí, porque es dando la prioridad a la gente del campo y saber que las rutas salen como salen esos días, es importante también para ellos. Bueno, por acá les quería dejar un mensaje. Y les quería mostrar algo. Acá no hay muchos jefes de área, pero directamente desde calidad para todos los jefes de área que tienen que hacer protocolos, manuales, guías, tiene que tener un enfoque, tiene que tener el tema de enfoque diferencial en ese manual. Entonces, por ejemplo, decir facturación tiene el manual para asignación de citas en urgencias, tiene el manual para, no sé, para cierto procedimiento. Tienen que implementar ese enfoque diferencial. Les quiero mostrar el instructivo porque en realidad es algo muy corto y es lo que dice que el hospital sí o sí prioriza estos grupos de atención y tiene en cuenta ese enfoque diferencial. Yo igual se los voy a mandar a los jefes de cada área. Importantísimo que los de odontología hubieran estado, porque en odontología es un servicio que también se llena mucho, que van muchas personas, que a veces se presentan mucho este tipo de situaciones, pero bueno. Ay, eso no me quiere cambiar. Venga, Luisa, se nos genera una duda. Por ejemplo, una materna que llegue a farmacia o un discapacitado con 5 fórmulas, que la vecina, que la prima, entonces estas personas... No. Nosotros tenemos... La fórmula es la de la materna, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos unas políticas establecidas... No. Nosotros ahí también tenemos que ser claros y saber hasta dónde nosotros podemos dar el servicio. En farmacia ya se definió la política y se venía, sino que hacía falta como un poquito más de la difusión. Es 2 fórmulas máximo por ficho.
Y si la persona trae más de 2 fórmulas, tiene que esperar 3 o 4 personas y ahí sí tomar otro ficho. Si ustedes ven que una materna vino con todas las fórmulas de la comunidad, pues de la vereda, porque se las trajo, entonces la comunidad sabe, porque las personas saben que ese tipo de personas tienen atención preferencial y abusan. Entonces ahí también nosotros es que, no, mi señora, si tú tienes tu fórmula tuya, te recibo la tuya. Si no, cada persona debe venir y hacer la gestión, o ya internamente organizan con el líder de la comunidad o organizan con otro familiar, pero la materna o la persona con discapacidad no tienen por qué mandarla con todas las fórmulas de la vereda. Pero es que esa materna muy comunicativa. Una sola persona trae las fórmulas de todos los que necesitan. Sino que también con eso... Hay que tener mucho tacto. Esa persona, porque es que, por decir algo, que de la vereda que viene el presidente de la Junta de Acción Comunal, ¿cierto? Y trae 5 o 10 fórmulas. Entonces, ¿cuánto se demora atendiendo ese solo paciente con 5 o 10 fórmulas? 15. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes cómo hacen con ese tipo de casos? La opción es que vaya para la casa. Él espera y se va a apartar que el presupuesto, Esa, por ejemplo, es una solución. Si la persona sabe que se van a demorar, o por lo menos que la dejen. Exacto. Hay personas que son muy conscientes y saben que si van a dejar más de 10 fórmulas, que eso se va a demorar, entonces no puede estar ahí acosando o esperando, o sabe que el señor se va y que cuando las de farmacia tengan la disponibilidad van a hacer la gestión de la fórmula, porque también pasa eso que de pronto las dejan y ya quieren que se las den o se quedan ahí acosando, esperando y hacen como ese tipo de presión, que a veces me pasa que, por ejemplo, estamos atendiendo a alguien y es alguien atrás y se queda mirando fijamente, como mirando a la persona como que cuando me vas a atender, como acá estoy, como, hey, como, ajá, sacan la cabeza, hacen eso, entonces, hacen como esa presión visual, como que estoy acá. Eso también es muy importante, que nosotros también sepamos manejar ese tipo de situaciones. Y, por ejemplo, con lo de los líderes de las comunidades, yo no sé si ese tema siguió, porque también se estaba presentando que los líderes estaban teniendo problemas con la comunidad por el tema de los pasajes, que por el tema del dinero, que por el tema de esto. Entonces, en realidad, pues, no sé si en todas las comunidades sea así que los líderes de las comunidades vengan y traigan las fórmulas, pero en caso de que usted le llegue una materna que muy comunicativa, le informó a toda la comunidad que venía a una cita, también la enferma súper cordial, pues súper comunicativa, que le dijo a todos, súper querida, le dijo a toda la vereda que venía para acá, no, es que la atención preferencial es a ella, y si ni siquiera tiene fórmula de ella, así es muy complejo, puede que la señora se enoje, puede que los de la comunidad se enoje, pero ni ella es la persona delegada para hacer la gestión, ni tampoco se debe abusar porque tenga atención preferencial para hacer esto. Ay, les quería mostrar algo, pero esto no me pasa. Beniquido, que no me muestra. No, mira. Y ahí en la presentación. No, mira que no. Mira que no. Hacelo solo. Pasa. Es como si hubiera dejado de presentar acá. Y aquí otra vez. Espérame. Yo le digo acá, a ver, dejar de presentar. Como reiniciarlo otra vez. Pero igual es algo, o sea, la frase que les quería compartir es esta, que es muy pequeña, pero mira que no pasa. Ella nada. Mira que no pasa. Nada. Pero es que mira que no pasa la positiva. Igual lo que les quería mostrar era una frase muy pequeña. La frase dice: sé el personal de salud que te gustaría que atendiera a tus padres y abuelos.
se nos olvida que en algún momento vamos a ser usuarios de un servicio asistencial. Qué bueno que tuviéramos eso en mente, de atendiéramos a las personas como nos gustaría que a nosotros nos atendieras en otra persona, en otro hospital, en otro servicio. ¿Cómo? Claro, como la mamá suya. Que ella conforme le interesa, que ella te la va a como la mamá suya. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes, quejas, sugerencias, peticiones. Bueno, en realidad es un tema sencillo, es algo que ya tenemos acá porque la atención preferencial ya lo tenemos, es más darle ese enfoque diferencial y que tenemos que tener esas herramientas de conocimientos para poder trabajar con esos grupos de personas. Eso era todo.